El teléfono de la casa sonó un miércoles. Eran las 11 de la mañana. El sonido agudo del timbre, un viejo aparato de campana, cortó el silencio de mi biblioteca, el cuarto favorito de mi difunto esposo, Anselmo. Soy Graciela, tengo 68 años y soy bibliotecaria jubilada. Estaba haciendo lo que hacía cada miércoles, pasar un paño suave sobre la colección de libros de poesía de Anselmo, encuadernados en piel. No era por el polvo, era por tocar algo que él había tocado. Descolgué el auricular, pesado y frío. ¿Bueno? Una voz joven, masculina, sonaba nerviosa al otro lado. Titubeaba. ¿Señora Graciela Solano? ¿La madre de Emilio? Mi corazón, tan tranquilo segundos antes, dio un vuelco. Sí, soy yo, respondí, apretando el auricular. Siempre temo las llamadas a media mañana entre semana. Suelen traer malas noticias. ¿Pasó algo? ¿Está Emilio bien? Sí, él está bien, que yo sepa. Disculpe. El joven carraspeó. Señora, habla Óscar Morales, el fotógrafo de la boda de Emilio. Me relajé un instante, pero la confusión me inundó. Ah, Óscar, buenos días. ¡Qué sorpresa! La boda fue hace 2 meses. Pensé que quizás había un problema con el pago final, alguna factura pendiente que se nos había pasado. No, todo está pagado, señora. El pago fue perfecto, gracias. Es otra cosa. Hizo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Mire, estoy terminando de armar el álbum final. Ya sabe, el que va impreso, el de lujo que encargaron. Estaba revisando todos los archivos RAW, los originales, para seleccionar las últimas fotos, las de descarte, las que no usamos, por si había alguna joya escondida. Se calló de nuevo. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. «Óscar, me estás asustando. Ve al grano, por favor». «Señora Graciela, encontré algo. Encontré unas fotos en los archivos de respaldo que no había visto bien. Algo que... Mire, no sé cómo decir esto por teléfono. Necesito que venga a mi estudio. ¿Puede? ¿Hoy? ¿Ahora mismo? ¿Es tan grave? ¿Son fotos malas? ¿De Emilio? No, de Emilio. Él no. Señora, por favor, solo venga. Y por favor, se lo ruego, venga sola. No le diga nada a Emilio todavía. Es fundamental que usted vea esto primero. Usted necesita saberlo antes que él. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi no pude volver a poner el auricular en su base. ¿Qué podía ser tan terrible? ¿Fotos de qué? Miré el retrato de mi hijo, Emilio, en la pared de la biblioteca, sonriendo con su traje de novio. 2 meses, solo 2 meses de supuesta felicidad. Salí de casa con el bolso en una mano y una piedra de hielo en el estómago. Conduje mi viejo March por las calles adoquinadas de Oaxaca. El sol de media mañana pegaba fuerte, pero yo sentía un frío interno, un temblor que empezaba en mis rodillas y subía hasta mi garganta. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Un accidente? ¿Alguien herido en la boda que no supimos? Pero, ¿fotos? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué yo primero? Emilio es mi único hijo, mi vida entera. Desde que mi Anselmo, murió de un infarto fulminante hace 12 años, Emilio ha sido mi ancla, mi propósito. Es un buen hombre, un ingeniero civil, trabajador, noble, pero siempre ha sido un poco blando de corazón, demasiado confiado, desesperado por agradar. Siempre temo que su bondad sea su perdición. Y entonces, hace 1 año, apareció Tatiana. La conocí en esta misma casa, en esta biblioteca. Emilio la trajo a cenar un domingo. Era deslumbrante, no hay otra palabra.
29 años, alta, con un cabello negro azabache, lacio y brillante, y una sonrisa que parecía calculada para desarmar. Dijo que era Social Media Manager, una experta en marketing digital, lo que sea que eso signifique. Hablaba rápido, usaba palabras en inglés que yo apenas entendía, branding, engagement, networking, y miraba mi casa, mi sencilla pero amada casa de viuda, con una especie de compasión divertida, como si viera un museo de antigüedades. Nunca me cayó mal exactamente, eso sería mentir, pero me hacía sentir fría. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos evaluaban el valor de las cosas, mis muebles, mi vajilla, el anillo de bodas que yo usaba, que no cuadraba con la devoción que le profesaba a mi hijo. Pero Emilio estaba ciego, loco por ella. «Mamá, es ella, es la mujer de mi vida», me dijo una noche, con los ojos brillantes de un adolescente. Es inteligente, es ambiciosa, me impulsa a ser mejor. Planearon la boda en 6 meses. O mejor dicho, Tatiana la planeó. Yo solo fui la chequera. La escena sigue grabada en mi mente. Estábamos los 3 en mi comedor. Tatiana trajo una revista de bodas de lujo, de esas que pesan 2 kilos. «Suegrita», dijo, su voz un ronroneo. «Entiendo que su generación era más sencilla. Pero hoy, una boda es una declaración, es branding, es nuestra marca como pareja». Emilio, mi práctico Emilio, miraba los precios de los menús que ella señalaba. «Tatiana, cariño, un evento en el jardín etnobotánico con ese banquete cuesta una fortuna. No podemos empezar nuestra vida así». «Ay, mi amor», dijo ella, poniendo su mano sobre la de él, «no podemos no empezar así. Es el círculo en el que nos movemos, es una inversión en nuestro futuro». Se giró hacia mí, sus ojos de gacela fijos en los míos. «Emilio me contó que usted y don Anselmo ahorraron toda su vida. Él querría que su único hijo tuviera lo mejor, ¿no es así, Graciela?» Me llamó Graciela, no suegrita. Un golpe directo. Él me miró, buscando ayuda. Y yo, que solo quiero verlo feliz, que temía en secreto que, si no tenía esta boda, él la perdería, que esta mujer brillante y ambiciosa lo dejaría por no estar a su altura, cedí. Yo puedo ayudar», dije, mi voz apenas un susurro. Tatiana corrió a abrazarme. Un abrazo rápido, casi violento. «Suegrita, sabía que usted entendería. Usted es la mejor». Entendí. Entendí que tenía que ir al banco al día siguiente y retirar los ahorros de toda mi vida. El dinero que Anselmo y yo habíamos guardado durante 40 años de trabajo. Él como profesor de literatura, yo como bibliotecaria. 900,000 pesos. Se lo di todo. Pagué el banquete para 200 personas, el alquiler del jardín, el vestido de diseñador de Tatiana, las flores importadas, la banda de música en vivo y la luna de miel en un resort de lujo en Cancún. Casi 1,000,000 de pesos. «Tiene que lucirse doña Grace», me había dicho Román, el padrino de Emilio. Román era su mejor amigo de toda la vida, casi un hermano desde la universidad. Un tipo encantador, agente de bienes raíces, siempre bien vestido y con la palabra fácil. Él había estado muy involucrado en la planeación, siempre apoyando a Tatiana en sus elecciones más caras. «Es un día único, doña Grace. Anselmo estaría orgulloso. Hay que tirar la casa por la ventana». Y yo la tiré. Vacié mis cuentas, dejándome solo con mi pensión. Todo por la felicidad de mi único hijo. Llegué al estudio de Oscar. Era un lugar pequeño en el segundo piso de un edificio viejo del centro. Subí las escaleras de piedra, toqué el timbre de metal y recé,
con toda mi alma para que todo fuera un terrible, terrible malentendido. Oscar me abrió la puerta él mismo. Se veía pálido. Era un muchacho de unos 30 años, con barba de candado y ojos amables que ahora estaban llenos de angustia. «Señora Graciela, pase, por favor, pase». Su estudio era un caos ordenado, computadoras, pantallas gigantes, luces, cámaras en estantes. Hacía calor y olía a café y a plástico. «Gracias por venir tan rápido. ¿Un café? ¿Un vaso de agua?» «No, gracias, Oscar. Estoy bien». Mentí. Sentía la boca seca como el algodón. «Solo, dime qué pasa. Muéstrame». Él asintió tragando saliva. «Siéntese aquí, por favor». Me señaló una silla frente a su monitor principal. «Mire, señora, yo entrego mi trabajo y me olvido, pero esto es diferente. Como le dije, estaba armando el álbum final, el impreso de lujo que Tatiana me encargó, el que tiene la portada de piel. Quería añadir algunas fotos artísticas, ya sabe, espontáneas. Así que abrí la carpeta de descartes. Son miles de fotos, las que salen movidas, oscuras o con mala composición. Estaba a punto de borrarlas para liberar espacio en mi disco duro. Se sentó frente a la pantalla. Sus manos temblaban ligeramente sobre el ratón. Y entonces vi esto. Hizo clic. La pantalla, que mostraba carpetas, se llenó con una imagen. Era Tatiana. Inconfundible. Su perfil perfecto, el peinado intrincado, el velo cayendo por su espalda. El vestido de 80,000 pesos que yo había pagado. Estaba en el jardín, lejos de la música, oculta detrás de la fuente de cantera verde que yo recordaba. Y no estaba sola. Estaba besando a un hombre. Sentí que el aire me faltaba. Se me nubló la vista. «Dios mío, ¿quién es?» Oscar me miró con una tristeza infinita. «Espere». Movió el ratón y amplió la imagen, centrando los rostros. El hombre era Román. El padrino, el mejor amigo de mi hijo, el hombre que había hecho el brindis. Y no era un beso de felicitación, no era un beso de borrachos, era un beso profundo, desesperado. Las manos de Román estaban en la cintura de Tatiana, apretándola contra él con tanta fuerza que arrugaba la seda del vestido. Las manos de ella estaban en su nuca, enredadas en su cabello. La expresión de sus rostros, iluminada por el flash lejano, era de pura pasión. Una pasión que yo no le había visto a ella con mi hijo. «Oscar», mi voz era un susurro roto. Esto es un error». «Quizás es la luz». «No es solo una, señora», dijo él, con la voz baja, como si diera un pésame. Hizo clic. Siguiente foto. Un ángulo diferente. Un segundo después. Ahora ella lo miraba, sonriendo, con complicidad, mientras él le acariciaba la mejilla con el pulgar. Clic. Siguiente. Se estaban riendo en secreto, sus frentes juntas. Clic. Siguiente. Otro beso, esta vez contra la pared del convento, más oscuro, más crudo. «Son 12, señora Graciela», dijo Oscar, sin mirarme. 12 fotos. Las tomé sin querer, desde lejos. Estaba probando el flash a larga distancia para iluminar el jardín y captar el ambiente. Ellos estaban escondidos. Creyeron que nadie, absolutamente nadie, los veía. Me agarré del escritorio. Las náuseas me subieron por la garganta. 200 invitados, música, el mole que había costado una fortuna. Y ellos dos, burlándose de todos, burlándose de Emilio, burlándose de mí y de mis 900,000 pesos. ¿Cuándo fue esto?, logré preguntar. Oscar revisó los metadatos de la foto. Durante la fiesta. La hora de los archivos es entre las 11:32 y las 11:45 de la noche. Justo después de que Emilio bailó con usted.
Justo después. Recordé ese momento. Mi hijo me había abrazado llorando, diciéndome al oído: «Gracias, mamá. Gracias por darme la boda de mis sueños, por darme a la mujer de mis sueños». Un sabor a bilis me llenó la boca. Oscar se levantó y me trajo un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que el agua se agitaba. «Tome, señora». «Gracias», susurré. Bebí un trago. El agua estaba tibia. «Señora», dijo Oscar, sentándose de nuevo, pero sin mirarme. Miraba sus manos. Yo no sabía qué hacer, se lo juro. Pensé en borrarlas, fingir que nunca las vi, pero, diablos, yo también tengo madre, y usted pagó por todo esto. Cada factura venía de su cuenta. Levantó la mirada. «No puedo, en buena conciencia, poner esto en el álbum de bodas de su hijo. Sería una crueldad. Pero tampoco puedo simplemente borrarlo y fingir que no vi nada. Es un fraude. Usted pagó por un recuerdo y le estoy entregando una mentira». «Fraude», repetí. La palabra resonó en la habitación, más fría y dura que antes. «Le imprimí un juego», dijo, señalando un sobre amarillo sobre el escritorio, «y le puse los archivos digitales en esta». Me dio una pequeña memoria USB de color negro. Era diminuta, insignificante, y contenía la destrucción de mi familia. «Aquí están las 12 fotos. Las he borrado de mi servidor principal y del proyecto del álbum. Ya no existen en mi sistema. Ahora son suyas. Lo que usted haga con ellas es su decisión. Yo no he visto nada». Tomé la USB. Me quemaba en la palma de la mano. Tomé el sobre. No dije nada. Me levanté y salí del estudio sin despedirme. Conduje de vuelta a casa. No sé cómo lo hice. Iba en piloto automático. El sol de Oaxaca me cegaba. Estacioné el coche frente a mi casa y me quedé allí, sentada, con la pequeña USB quemándome en la palma de la mano. Y entonces, como una inundación, los recuerdos rojos, las banderas rojas que había ignorado, me golpearon. Recordé el brindis de Román en la boda, con su copa de champaña en alto. Por Emilio, mi hermano, el hombre más noble que conozco. Y por Tatiana, la mujer que finalmente lo puso en su lugar y lo domó. «Bienvenida a la familia, cuñada». Todos rieron. Yo también. ¡Qué estúpida! Recordé las semanas antes de la boda, Tatiana y Román siempre juntos, arreglando detalles. «Es que Emilio no tiene ni idea de flores, suegrita», me dijo ella, «y Román tiene un gusto impecable, es mi mano derecha». Recordé a Emilio, una semana antes de casarse, quejándose en mi cocina mientras yo hacía agua de Jamaica. «Mamá, no sé qué le pasa a Román. A veces siento que está distante, como si estuviera enojado conmigo. Lo llamo y no me contesta». Y recordé la respuesta de Tatiana, que entró justo en ese momento, fresca de la calle. «Ay, amor, no seas paranoico. Está ocupadísimo con lo de tu despedida de soltero. Acabo de hablar con él. ¿Está todo bien?» Claro que había hablado con él. Las piezas empezaron a encajar, pero el rompecabezas que formaban era oscuro, aterrador. Y lo peor, me di cuenta, era que la mentira no había terminado esa noche. La mentira estaba, en ese preciso instante, viviendo bajo mi techo. Abrí la puerta de mi casa. El olor a café recién hecho me golpeó. Mi casa ya no olía a libros viejos y a canela como cuando Anselmo vivía. Ahora olía a ella, a su perfume caro, una mezcla dulce y penetrante que se pegaba a las cortinas. Emilio y Tatiana estaban en la sala. Mi sala. Se habían mudado temporalmente justo después de la luna de miel. «Mamá», me había dicho Emilio, con esa mirada de cachorro culpable, «es solo por unos meses.
para ahorrar para el enganche de nuestro departamento. No queremos tirar dinero en renta. No te molesta, ¿verdad? Así te hacemos compañía. Yo, por supuesto, acepté encantada. Mi casa era grande, demasiado grande para mí sola. La idea de tener a mi hijo cerca, de oír risas de nuevo, me pareció un regalo del cielo. ¡Qué tonta fui! En 2 meses, mi casa ya no era mía. Mi dormitorio principal, el que compartí con Anselmo durante 35 años, era ahora de ellos. «Suegrita, es que tiene el baño más grande y el vestidor», había dicho Tatiana. «Usted puede usar el cuarto de huéspedes, es más acogedor». Yo ahora dormía en una cama individual, rodeada de las cajas que aún no había desempacado. En 2 meses, Tatiana había reorganizado la cocina para hacerla más funcional. Había guardado mis vajillas de Talavera, demasiado anticuadas, suegrita, acumulan plomo, y había sacado unos platos blancos, cuadrados y minimalistas que odiaba. Ahora, mientras yo entraba, paralizada por el shock, con el sobre de Oscar en mi bolso, los encontré en mi biblioteca, la biblioteca de Anselmo. Estaban de pie, frente al escritorio de caoba maciza de mi esposo. Ese escritorio no era un mueble, era un santuario. Era donde Anselmo había escrito sus poemas, donde había corregido sus tesis doctorales. Era donde yo todavía guardaba sus cartas de amor, sus plumas fuente, sus lentes para leer. Era el alma de mi marido, convertida en madera. Tatiana estaba señalándolo, con una mueca de asco que no se molestaba en ocultar. «De verdad, Emilio, esta cosa ocupa demasiado espacio. Es tan viejo, tan oscuro. Huele a polvo y no sé, a tristeza». «Es de mi padre, Tatiana», dijo Emilio en voz baja, incómodo. «Ya lo sé, mi amor, tu padre era un hombre adorable, seguro, pero ya no está». Tocó la madera con la punta de su uña roja. «Nosotros sí, necesitamos un espacio moderno para trabajar, una oficina en casa, con 2 estaciones de trabajo. Esto no funciona». Emilio se pasó la mano por el cabello. ¿Podríamos moverlo al cuarto de huéspedes?» «¿A tu cuarto, mamá? Ay, no, por favor», dijo ella riendo. «Apenas cabes tú». «No, mi amor, esto se tiene que ir». Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Verla señalar con su uña perfectamente manicurada el escritorio de Anselmo, después de ver las fotos en la USB. Fue como si algo dentro de mí, algo que había estado agrietado, finalmente se rompiera. El dolor dio paso a una rabia helada, una rabia clara y pura que no sabía que poseía. Me quedé parada en el umbral, sin decir nada, apretando el bolso. «Mamá, qué bueno que llegas», dijo Emilio, aliviado de que la discusión sobre el escritorio se interrumpiera. Siempre huía del conflicto. Tatiana se giró, su rostro transformándose al instante en una sonrisa dulce y falsa. «Suegrita, justo hablábamos de usted». «Bueno, no de usted, de la casa. Tenemos una idea increíble». En ese preciso momento, como si estuviera ensayado, sonó el timbre. «Ah, debe ser Román», dijo Tatiana, yendo a abrir la puerta principal con una familiaridad que me revolvió el estómago. «¿Román? ¿Qué hace él aquí?», preguntó Emilio confundido. «Le llamé. Trae buenas noticias. Es sobre nuestro futuro». Román entró, rebosante de confianza, con un traje caro color gris y un portafolio de piel que parecía costar más que mi refrigerador. Saludó a Emilio con un abrazo de compadres. «Hermano, ¿listo?», y a mí me dio un beso en la mejilla. Un beso que me hizo querer limpiarme con ácido. «Doña Grace, qué gusto verla, siempre tan puntual». Puso su portafolio sobre la mesa de centro de mi sala. La abrió con un clic y sacó unos planos enrollados.
«Familia», dijo, con voz de vendedor estrella, «les presento la oportunidad de sus vidas». Desenrolló los planos sobre la mesa. Mostraban un mapa de la costa de Oaxaca. «Un desarrollo nuevo y exclusivo en Huatulco», dijo, señalando un pedazo de tierra. «Unos terrenos privados que van a triplicar su valor en 6 meses, garantizado. El gobierno va a construir una marina internacional justo al lado. Esto es información privilegiada». Emilio, mi ingeniero, se acercó, interesado al instante. El trabajo era su refugio. «Se ve increíble, Román». «Los permisos se ven en orden. Pero, ¿de dónde vamos a sacar dinero para eso? Yo estoy gastado. La boda». «Ahí es donde entra la magia», dijo Román, guiñándole un ojo. Tatiana se acercó a mí. Me puso una mano en el brazo. Su toque me dio escalofríos. «Mamá Graciela, usted no necesita dinero en efectivo. Usted tiene esta casa. Vale una fortuna. Y lo mejor, está pagada». Me quedé inmóvil. El sobre de Óscar en mi bolso se sentía como un ladrillo. Las caras sonrientes de Tatiana y Román parecían máscaras de carnaval. Mi hijo, a su lado, miraba los planos con una codicia infantil. Román tomó la palabra, su voz suave y persuasiva. «Mire, doña Grace, es simple, lo tengo todo calculado. Solo tenemos que hipotecar la casa. Pedimos un préstamo al banco, digamos, 2 millones de pesos. Una bicoca para lo que vale esta propiedad». «¿2 millones?» repitió Emilio, con los ojos abiertos. «Exacto. Compramos los terrenos. En 6 meses, cuando la noticia de la Marina sea pública, los vendemos por 6 millones. Fácil. Pagamos el préstamo de 2 millones y ¡boom! Ganancia neta de 4 millones. 2 para ustedes, 2 para mí por la conexión. Dinero gratis». Mi hijo, mi ingenuo hijo ingeniero, miraba los papeles con los ojos brillantes. «Román, ¿es seguro?» «Segurísimo, hermano. Es tierra. No falla. Yo mismo estoy metiendo todos mis ahorros». Tatiana me abrazó por los hombros. «Y para que usted no se moleste con bancos, ni filas, ni papeleo aburrido, pensamos en algo». Román sacó otro documento de su portafolio. Un documento con sellos y líneas para firmar. «Solo tiene que firmarnos un poder notarial», dijo Tatiana, su voz un susurro cómplice. «Un poder amplio, solo para gestionar el préstamo y la compra de los terrenos. Así nosotros nos encargamos de todo el trabajo pesado. Usted solo se sienta a esperar sus millones». Ahí estaba, la estafa completa, las fotos, el desprecio por el escritorio de mi esposo. Y ahora, el poder para robarme la casa, el último legado de Anselmo. Mi as en la manga, la casa estaba a mi nombre, 100% a mi nombre. Levanté la mirada. Me temblaban las rodillas, pero mi voz, para mi sorpresa, salió firme, clara, fría. ¡Qué idea tan interesante, hijos! Forcé una sonrisa. ¿Pero 2 millones de pesos? Es mucho dinero. Es la casa de su padre. «Era, mamá. Ahora es tuya. Y será nuestra», dijo Emilio, emocionado, sin ver la trampa. «Necesito pensarlo», dije, retrocediendo un paso. «Son papeles legales. Yo de esto no sé nada. Necesito que mi prima Constanza los revise. Ella es contadora, sabe de estas cosas». La sonrisa de Tatiana vaciló un segundo, una microexpresión de ira. Román mantuvo la compostura. «Claro, doña Grace, excelente idea. Que la vea, pero rápido, ¿eh? Estos terrenos se van como pan caliente. Tenemos hasta el viernes». Asentí, cogí mi bolso. «Voy a mi cuarto a descansar. Me duele la cabeza». Me encerré.
Mi corazón latía como un tambor de guerra. Ya no era una víctima, era una mujer con una misión. En cuanto oí que la puerta principal se cerraba con llave, señal de que Emilio y Tatiana se habían ido a cenar, probablemente para celebrar su victoria, salí de mi cuarto y marqué el número de Constanza. Constanza, soy Graciela. Prima, qué milagro. ¿Cómo estás? Mal. Necesito que vengas a mi casa, ahora. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Es Emilio? Es peor. Por favor, solo ven. Trae tu computadora portátil y no le digas a nadie, ni siquiera a tu marido. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Constanza es mi prima, pero es más que eso. Es mi ancla a la realidad. Contadora pública jubilada, divorciada 2 veces porque no aguanto tontos, decía ella, y con un detector de mentiras incorporado que nunca falla. Siempre odió a Tatiana. Esa mujer parpadea y parece que miente, me dijo el día que la conoció. Yo me reí y le dije que era una exagerada. Ahora me sentía la persona más estúpida del planeta. Llegó en 20 minutos, con su abrigo puesto y el ceño fruncido. ¿Qué pasa, Graciela? Tienes una cara de espanto. Parece que viste un fantasma. Casi, dije. La llevé a mi biblioteca. Cerré la puerta con llave, un gesto que nunca hacía. Primero, dije, mira esto. Saqué la USB de Oscar y la conecté a su laptop. No dije nada, solo abrí la carpeta y le di doble clic a la primera foto. Constanza se inclinó, se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner. ¿Esa es...? Sí. Hizo clic. Siguiente foto. Sus labios se apretaron hasta hacer una línea blanca. Clic. Siguiente. Malnacidos, siseó, su voz baja y furiosa. ¡Hijos de la! ¡Shh! ¡Baja la voz! No sé si ya volvieron, le advertí, aunque sabía que no. Te lo dije, Graciela, te lo dije 1000 veces que esa mujer era una trepadora interesada, una oportunista, y el otro, el amiguito, es un sinvergüenza. Y tú, como una santa, dándoles 900,000 pesos que Anselmo te dejó. Dinero de tu retiro. Me senté en el banquito. Ya lo sé, Constanza. No necesito que me lo restriegues. Ya me siento suficientemente idiota. Necesito que me ayudes. ¿Ayudarte a qué? ¿A sacar a esa zorra de tu casa a patadas? Con gusto. No, es más grande. Saqué los papeles que Román me había dejado. Quieren hipotecar la casa. Quieren un poder notarial. Constanza dejó las fotos. Agarró los papeles. Sus ojos de contadora volaron sobre las cláusulas. Poder notarial general para actos de dominio. ¿Están locos? Con esto pueden vender tu casa mañana mismo y ni te enteras. Quieren 2 millones de pesos para invertir en unos terrenos en Huatulco, le expliqué. Graciela, dijo, bajando los papeles. Su cara ya no era de ira, era de miedo. Esto no es una infidelidad, esto es una estafa. Quieren dejarte en la calle. No voy a firmar nada, dije. No, dijo Constanza, sus ojos brillando con una luz calculadora. No solo no vas a firmar, los vamos a hundir, los vamos a exponer de una forma que no olviden en su vida. Tengo un abogado. Es un tiburón. Se llama Montoya. Mañana a primera hora. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Constanza y yo estábamos sentadas en la sala de espera más intimidante que había visto en mi vida. El despacho del licenciado Montoya estaba en el piso más alto de un edificio de cristal. No había revistas viejas, solo esculturas de bronce y un silencio que costaba dinero. Nos hicieron pasar. El despacho de Montoya olía a piel y a café caro. Era un hombre de unos 50 años,
impecable en un traje gris, con una mirada penetrante que parecía ver a través de la ropa y el alma. «Señoras», dijo, sin sonreír, «Constanza me ha puesto brevemente al tanto, pero quiero oírlo de usted, señora Graciela, desde el principio, sin omitir detalles». Y así lo hice. Hablé durante 1 hora. Hablé de Anselmo, de mi soledad, de mi amor ciego por Emilio. Hablé de la boda, de los 900,000 pesos. Hablé de mis dudas sobre Tatiana. Y finalmente puse la USB de Oscar y los papeles del poder notarial sobre su escritorio de cristal. Él miró las fotos una por una, sin expresión. No dijo «qué horror» ni «qué terrible», solo asintió, como un médico viendo una radiografía. Luego leyó las cláusulas del poder notarial. «Esto es adulterio», dijo, señalando la USB. «Es doloroso, moralmente reprobable, pero es un asunto civil, casi privado. Pero esto», dijo, golpeando el borrador del poder con el dorso de la mano, «combinado con la oferta de terrenos, esto es intento de fraude, asociación delictuosa, es un delito grave». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Quiero echarlos de mi casa». «Podría hacerlo», dijo Montoya, recargándose en su silla. «Podría llamar a la policía ahora mismo, mostrar las fotos. Emilio se devastaría. Tatiana lo negaría todo. Diría que son fotos falsas, que usted es una suegra celosa. Román la apoyaría. Sería la palabra de ellos contra la suya. Pero yo tengo las fotos». «¿Y qué dirá su hijo? ¿A quién le creerá? ¿A las fotos o a la mujer que ama y que le jura que son un montaje? En el mejor de los casos, usted rompe a su hijo por la mitad. En el peor, él la defiende a ella y usted lo pierde para siempre». Sentí un frío en el estómago. Tenía razón. Emilio la defendería. Me llamaría mentirosa. «Además», continuó el abogado, «si los asustamos ahora, se irán. Y nunca probará el fraude. La infidelidad duele, señora Graciela. El fraude la deja en la calle. ¿Qué prefiere sanar?» Quiero justicia», dije, mi voz endureciéndose. «Quiero que mi hijo vea quiénes son. Y quiero que paguen». Montoya sonrió por primera vez. Una sonrisa sin alegría. «Bien. Entonces necesitamos más pruebas. Pruebas irrefutables del fraude. Pruebas de que los terrenos en Huatulco son una farsa. Necesito que hablen, que se incriminen ellos mismos». «¿Cómo?» «Contrataré a un investigador privado. Se llama Ismael. Es el mejor. Pondrá micrófonos en su casa, seguirá a Román y a Tatiana. Y usted tiene el trabajo más difícil». «¿Cuál?» «Actuar. Tiene que volver a casa y ser la abuelita dulce, confundida e indecisa que ellos creen que es. Gane tiempo, pídales más papeles, invéntese dudas. ¿Puede hacerlo?» Me enderecé. «Soy bibliotecaria, licenciado. He pasado 40 años pidiendo silencio mientras catalogaba la verdad. Puedo fingir ser una tonta unos días más». Volví a casa esa tarde sintiéndome como una espía en mi propia vida. Cada rincón de mi hogar se sentía contaminado. «Hijos», dije en la cena, mi voz sonando temblorosa, y esta vez parte era actuación, parte era miedo real. Hablé con Constanza. Dice que los papeles se ven bien, pero que es una decisión muy grande. Que mi banco es muy anticuado, que pondrán muchos problemas por mi edad. Necesito unos días para hablar con mi ejecutivo, para convencerlo. Tatiana apretó la mandíbula, pero forzó una sonrisa. «Claro, suegrita, tómese su tiempo, pero no mucho, ¿recuerda? Los terrenos se van». «El viernes», dije, «el viernes les doy una respuesta». Tenía 3 días. Durante esos 3 días jugué mi papel. Les preguntaba cosas tontas. ¿Y el notario lo pagamos nosotros? ¿Y si me muero, la deuda se hereda?
Ellos respondían con una paciencia fingida que me revolvía el estómago. Emilio me miraba con lástima, como si yo fuera una niña. El investigador, un hombre discreto llamado Ismael, trabajó rápido. El martes por la mañana, mientras Tatiana estaba en el gimnasio, Emilio en una obra y yo fingía ir al mercado, Ismael entró en mi casa. En 10 minutos instaló un micrófono diminuto debajo de la mesa de centro de la sala y otro en la biblioteca. El miércoles por la tarde llegué a casa después de mi reunión diaria con Constanza y Montoya. La casa estaba en silencio. Entré y me detuve en seco. La biblioteca estaba vacía. El escritorio de Anselmo no estaba. El aire se me fue de los pulmones. Se me doblaron las rodillas. Corrí por el pasillo gritando: «¡Emilio! ¡Tatiana! ¿Dónde está? ¡El escritorio! ¿Dónde está el escritorio de mi esposo?» Tatiana salió de mi dormitorio, el que ahora era suyo, bostezando, envuelta en una bata de seda. «¡Ay, suegra, por Dios! ¡Qué gritos! ¡Va a despertar a los vecinos! ¿Qué escritorio?» «¡El escritorio de Anselmo! ¡No está!» Ella puso los ojos en blanco, un gesto de fastidio supremo. «Ah, esa cosa. Sí, tuvimos que sacarlo. Lo siento, olvidé avisarle». «¿Qué? ¿Qué hicieron con él?» «Pues tirarlo. ¿Qué más? Ya se lo había dicho, suegra. Era un estorbo. Y además, ¿sabe qué? Tenía termitas». Estaba todo apolillado por dentro. Román vino a verlo esta mañana. Él sabe de construcciones y maderas. Dijo que era un peligro, que podía infectar toda la casa. Le hicimos un favor. Emilio llegó en ese momento, entrando por la puerta principal. «¿Qué pasa? ¿Qué son estos gritos?» «¡Tu esposa! ¡Tu esposa tiró el escritorio de tu padre! Dice que tenía termitas». Emilio me miró, culpable. Evitó mis ojos. «Mamá, tranquilízate. Sí, yo también lo vi. Bueno, Román me enseñó los hoyitos. Dijo que era madera vieja, llena de plagas. Tatiana tiene razón, mamá. Era un riesgo. Era por el bien de la casa». Me quedé mirándolo, a mi hijo, el hombre que había crecido haciendo sus tareas en esa misma madera. «¿Tú lo viste, Emilio? ¿Tú, con tus ojos de ingeniero, viste las termitas?» Él desvió la mirada. Román me enseñó. Sí, mamá, era por el bien de la casa». Me di la vuelta. No dije nada más. Caminé a mi pequeño cuarto de huéspedes. Cerré la puerta. No lloré. Sentí cómo el último gramo de duda, el último deseo de que todo fuera un malentendido, se evaporaba. Esa noche, a las 10, Ismael me envió un correo. Una sola foto. Era una captura de pantalla de Mercado Libre. Antiguo escritorio de caoba, estilo porfiriano, pieza única, detalles mínimos. Precio, 20,000 pesos. Estado, vendido. Habían vendido el alma de mi esposo por 20,000 pesos, y mi propio hijo había sido cómplice de su mentira. El jueves por la mañana salí de mi cuarto. No había dormido. Mi luto por el escritorio había terminado. Ahora solo quedaba estrategia. Me sentía hueca por dentro, y esa oquedad me daba una fuerza fría. Tatiana y Emilio estaban desayunando en la cocina. Ella tomaba un jugo verde, él café. El silencio era tenso. Emilio no se atrevía a mirarme. Me senté con ellos. Puse mi mejor cara de anciana confundida y derrotada. «Hijos», dije, mi voz temblando un poco. Esta vez era actuación pura. Anoche estuve pensando, tienen razón, era solo un mueble. Emilio levantó la mirada, sorprendido. «Un mueble viejo», continué, sintiendo el sabor del veneno en mi propia lengua. «Anselmo ya no está. El futuro es lo que importa. Tienen razón». Emilio me miró con un alivio tan profundo
que me dio asco. Mamá, qué bueno que lo entiendes. De verdad, era por... Lo sé, lo corté. Y sobre la inversión en Huatulco, estuve pensando toda la noche. Tatiana dejó su jugo. Sus ojos se fijaron en mí, brillantes, expectantes. Creo que tienen razón. Anselmo siempre dijo que el que no arriesga, no gana. Tatiana casi se atraganta. Vi cómo reprimía una sonrisa de triunfo. ¿En serio, suegrita? ¿Lo va a hacer? Sí, dije, sonriendo débilmente. He hablado con Constanza. Ella dice que es una locura, pero que es mi dinero. Mentí. Dice que si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Que ella me ayudará con los papeles del banco la próxima semana. Que hablemos con el notario el viernes como querían. Tatiana saltó de su silla y me abrazó. Fue como ser abrazada por un reptil, un abrazo frío, de piel escamosa. ¡Ay, suegrita! Sabía que tomaría la decisión correcta. ¡Vamos a ser ricos! ¡Ya verá! Sí, hija, ricos. Durante ese jueves, con la confianza de que yo iba a firmar al día siguiente, Tatiana y Román se volvieron descuidados. Pensaron que habían ganado. El micrófono que Ismael había puesto en la sala se convirtió en una mina de oro. Hablaron abiertamente, creyendo que yo estaba en mi cuarto viendo mis telenovelas. Pero Ismael no se detuvo ahí. El licenciado Montoya le había dado carta blanca. Ese mismo jueves por la tarde, Ismael siguió a Tatiana. Ella dijo que iba al gimnasio y a un facial. No fue a ninguno de los dos. Ismael la siguió hasta un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, un hotel de paso, de esos que cobran por horas. Estacionó su coche y esperó. 15 minutos después llegó el coche de Román. Ismael consiguió fotos nítidas de ellos entrando juntos al hotel, riendo, fotos de ellos saliendo 2 horas después despeinados. Esto ya no eran solo las fotos de la boda. Esto era una infidelidad activa, continua. Estaban engañando a mi hijo en su cara, mientras vivían en mi casa y planeaban robarme. El informe de Ismael esa noche fue devastador, y aún faltaba lo peor. Esa noche, Constanza y yo nos sentamos en su coche, estacionadas a 2 calles de mi casa. Estaba lloviznando. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo fúnebre. «Prepárate, prima», me dijo Constanza. Ismael me mandó los audios de la sala. Son explícitos. Conectó un pequeño reproductor de audio digital a la radio del coche. La voz de Ismael había limpiado la grabación. El sonido era nítido. Eran las 3 de la tarde. Yo supuestamente estaba en el mercado. Emilio estaba en el trabajo. La grabación captaba a Tatiana y Román en mi sala. La vieja estúpida se lo tragó todo, hasta lo del escritorio. Estaba devastada. Casi me da lástima. Lástima, por favor. ¿Viste su cara? Te dije que lo del escritorio sería el golpe maestro. El imbécil de Emilio se creyó lo de las termitas como un niño de primaria. Ni siquiera revisó. Le enseñé un pedazo de madera podrida que traía en el coche y asintió. 20,000 pesos fáciles. Ay, ya cállate con eso, avaro. Lo importante es la hipoteca. Mañana, en cuanto el banco libere esos 2 millones, los mueves a la cuenta de Belice que abrimos. Inmediatamente, ni un día. ¿Y qué le vas a decir al idiota de tu marido cuando vea la cuenta vacía? Fácil. Le diré que su madre se volvió loca, que la edad finalmente la alcanzó, que su prima Constanza la estafó, o que donó todo el dinero a una secta de la India o algo así. ¿Y sabes qué? Se lo va a creer. Está tan desesperado por complacerme, tan asustado de perderme, que se creerá cualquier cosa que yo le diga. Llorará un mes y luego se le pasará. Román.
Eres diabólica, prima. Y tú también. Ahora, ¿cuándo me vas a dar mi parte de lo del escritorio? Y más te vale que no me engañes con eso. Constanza apagó la grabadora. El silencio en el coche era ensordecedor, roto solo por el limpiaparabrisas. Me quedé mirando la lluvia golpear el cristal. ¿Oíste eso?, dijo Constanza, su voz apenas un susurro. Lo llamó primo. Sí, dije, mi voz no sonaba como la mía, sonaba como la de una extraña. Lo oí. La palabra flotaba en el aire. Primo. No era un apodo cariñoso, no era mi amor ni cielo, era literal. Ismael tiene que investigar eso, dijo Constanza, sacando su teléfono. Montoya tiene que saberlo. Esto acaba de cambiar de nivel. El viernes por la mañana, día de la firma en la notaría, el licenciado Montoya pidió una reunión de emergencia. A las 9, en mi despacho, traiga a Constanza. La cita con el notario se pospone a las 11. Cuando llegamos, Ismael ya estaba allí. No había dormido. Tenía una carpeta gruesa sobre la mesa. Señora Graciela, dijo Montoya, sin rodeos, esto es peor de lo que pensábamos. Su investigador, Ismael, es muy, muy bueno. Trabajó toda la noche. Ismael tomó la palabra. Su voz era monótona, como la de un forense. Confirmado. La inversión en Huatulco. Es una farsa total. La compañía Desarrollos Costa Dorada S.A. DCB. Es una empresa fantasma. La registré. Se creó hace 3 meses. La dirección fiscal es un terreno baldío en la periferia de la ciudad. Y el nombre en el registro de la compañía es Román M. López. Lo imaginábamos, dijo Constanza. Pero la parte más importante, continuó Montoya, es la palabra primo. Ismael investigó los registros civiles de Oaxaca, Puebla y Veracruz. Abrió la carpeta. Dentro había 2 copias de actas de nacimiento, certificadas. Una de Tehuacán, Puebla, la otra de Orizaba, Veracruz. Tatiana Gómez López, Román Martínez López. Sus madres son hermanas, dijo Montoya, su voz grave. Son primos hermanos. Me tapé la boca. El aire se me fue del pecho. No era una infidelidad. Era algo mucho más oscuro. Esto no es un romance de oficina, dijo Ismael. Esto es una operación familiar. Han hecho esto antes. Encontramos un pequeño reporte en un periódico local de Querétaro de hace 3 años. Una familia de ancianos. Misma historia. El amigo de confianza de la familia. La novia encantadora que se casa con el hijo. Un fraude inmobiliario. Las víctimas nunca presentaron cargos formales, probablemente por la vergüenza. Dios mío, susurró Constanza. Están enfermos. Son depredadores. Señora Graciela, dijo Montoya, cerrando la carpeta, tenemos todo. Las fotos de Oscar, los audios de su sala, las fotos del hotel, el fraude de la compañía fantasma y el parentesco. Tenemos asociación delictuosa, intento de fraude agravado por parentesco y confianza. Podemos llamar a la fiscalía y arrestarlos hoy. No, dije. Montoya y Constanza me miraron. No, repetí, mi voz ahora sin temblor, sólida como la caoba. Si los arrestan ahora, Emilio nunca lo creerá. Verá las actas de nacimiento y dirá que es una coincidencia. Verá lo de la compañía y dirá que Román cometió un error. Defenderá a Tatiana. Dirá que yo los incriminé. Que mi prima contadora y mi abogado Caro inventaron todo porque odiamos a Tatiana. Él la defenderá. Se pasará la vida odiándome por haber metido presa a su esposa inocente. Entonces, ¿qué propones, Graciela?, preguntó Constanza, aunque creo que ya sabía la respuesta. Él tiene que oírlo, tiene que verlo con sus propios ojos, tiene que oír la verdad de la boca de ellos. Montoya asintió lentamente, entendiendo. La notaría.
La notaría, confirmé. La trampa está puesta para las 11. ¿Podemos proceder? Montoya miró su reloj. Llamaré al notario Perea. Es amigo mío. Le explicaré. Su oficina será nuestro teatro. Y llamaré a 2 amigos míos de la fiscalía, discretos. Estarán esperando en la oficina de al lado. Esa noche no dormí. Me senté en mi biblioteca, o lo que quedaba de ella. El espacio vacío donde había estado el escritorio de Anselmo era un hueco oscuro, un diente faltante en la sonrisa de mi hogar. Hice lo que mejor sé hacer, lo que hice durante 40 años en la biblioteca municipal. Organicé, catalogué. Tomé una carpeta beige de las que usaba Anselmo para sus manuscritos. En la portada escribí con mi mejor caligrafía Proyecto Huatulco, expediente familiar. Adentro creé secciones. Usé separadores de cartulina. Sección A, la boda. En hojas de papel fotográfico de alta calidad, imprimí las 12 fotografías de Oscar, una por página, en orden cronológico, 11:32 p.m., 11:45 p.m. Sección B, el legado de Anselmo. Imprimí la captura de pantalla de la venta en Mercado Libre. Vendido, 20,000 pesos. Al lado, pegué una foto antigua de Anselmo, sentado en ese mismo escritorio, sonriéndome. Sección C, la inversión. Imprimí los reportes de Ismael sobre la compañía fantasma, el registro de la propiedad, la dirección del terreno baldío, el nombre de Román como único propietario. Sección D, la familia. Puse las copias certificadas de las actas de nacimiento de Tatiana Gómez López y Román Martínez López. Resalté con marcador amarillo los nombres de sus madres, Candelaria López y Soledad López, hermanas. Sección E, la verdad. Puse la pequeña memoria USB negra que Ismael me había dado, la que contenía los audios de mi sala. Cuando terminé, al amanecer, era una obra de arte. La evidencia fría, dura, catalogada. No era la venganza de una mujer histérica. Era el informe final de una bibliotecaria. Me bañé. Me puse mi mejor traje sastre, uno color azul marino que usaba para eventos importantes en la biblioteca. Me maquillé, me puse los aretes de perla que Anselmo me regaló en nuestro aniversario de bodas número 30. A las 10 fui a la sala. ¡Hijos! ¡Buenos días! Tatiana y Emilio salieron de su cuarto. Emilio parecía cansado. Tatiana estaba radiante. «Buenos días, suegrita», dijo sonriente. «Hoy es el gran día». «Sí, hija, el gran día». «¿Lista para ser rica?», preguntó Román, que acababa de entrar sin tocar, como siempre. «Estoy lista para que todo salga a la luz», dije con una sonrisa. «Vámonos, pues», dijo Tatiana, impaciente. «Emilio», le dije, «tú tienes que venir. El banco insiste. Eres mi único heredero. Quieren tu firma como testigo en todo. Es un requisito». «Claro, mamá», dijo él, tomando su saco. «Ahí estaré. No te preocupes». «Maravilloso», dije, tomando mi bolso y la carpeta beige. «Será un gran día para la familia». El viernes llegó. Eran las 10:45 de la mañana. Me puse mi mejor traje sastre, uno color azul marino que usaba para eventos importantes en la biblioteca. Me sentía tranquila, fría, como una general yendo a una batalla que ya sabía ganada. Me maquillé con cuidado, me puse los aretes de perla que Anselmo me regaló en nuestro aniversario de bodas número 30 y el collar a juego. No iba como víctima, iba como la matriarca de la casa Solano. Constanza pasó por mí a las 10:30. «¿Lista, prima?». Su voz era tensa. «Lista», respondí, apretando la carpeta Proyecto Huatulco contra mi pecho. Llegamos a la Notaría 24. Era un edificio impresionante en el centro, con paredes de mármol y un silencio que imponía respeto. La recepcionista, informada, nos hizo pasar de inmediato. «La sala de juntas principal, por favor».
El licenciado Perea los espera. Nos hicieron pasar a una sala de juntas lujosa, helada por el aire acondicionado. Una larga mesa de madera pulida que reflejaba las luces del techo, sillas de piel negra, y en la pared del fondo una enorme pantalla de televisión apagada. Emilio ya estaba allí. Se veía nervioso, inquieto, jugando con su teléfono. «Hola, mamá. Hola, tía». Tatiana y Román llegaron últimos, 5 minutos tarde, riendo, como si ya estuvieran celebrando. Ella con un vestido rojo ajustado que gritaba dinero. Él con un reloj de oro que seguramente yo había pagado con la boda. «Buenos días», dijo Tatiana, sentándose a la cabeza de la mesa, como si fuera la dueña. «Perdón la tardanza, el tráfico. Empecemos, ¿sí? Tenemos prisa. Hay que celebrar». El notario Perea entró. Un hombre serio, imponente, con gafas de montura gruesa. Montoya me había dicho que era un viejo amigo suyo y un hombre intachable. «Buenos días», dijo, sentándose. Puso una pila de papeles frente a él. «Entiendo que estamos aquí para formalizar 2 documentos». Abrió la primera carpeta. Primero, un poder notarial general para actos de dominio, amplio, total e irrevocable, que otorga la señora Graciela Solano Veda de Robles, a favor de la señorita Tatiana Gómez López y el señor Román Martínez López. Hizo una pausa, mirándolos por encima de sus gafas. «Es un poder muy serio, señores. Con esto, ustedes pueden vender, hipotecar o regalar cualquier propiedad de la señora Graciela sin su consentimiento». Sí, lo sabemos», dijo Tatiana, impaciente. «Es para la inversión, para no molestarla». «Entiendo», dijo el notario. Y segundo, una solicitud de hipoteca por 2 millones de pesos sobre la propiedad de la señora Graciela, ubicada en la calle Reforma número 403, a favor del Banco Regional. Puso los documentos frente a mí. Me ofreció una pluma Montblanc. «Si está de acuerdo, señora Graciela, puede firmar aquí». Tatiana y Román se inclinaron hacia adelante, sus ojos fijos en mi mano. Emilio miraba por la ventana, ausente. Tomé la pluma, la sostuve sobre el papel. El silencio era absoluto. Y entonces la bajé lentamente. Levanté la mirada. «Un momento», dije. Mi voz sonó clara y fuerte en el silencio de la sala. Tatiana frunció el ceño, un tic de impaciencia en su ojo. «¿Qué pasa ahora, suegra? Ya lo había pensado». «Antes de firmar», dije, mirándola fijamente, «quiero estar absolutamente segura de que mi hijo, Emilio, entiende perfectamente el calibre del equipo con el que se está asociando». Me giré hacia Emilio. Él me miraba, confundido, sacado de su letargo. «Mamá, ¿de qué hablas? Ya lo discutimos». «No, Emilio, no lo hemos discutido». Mi voz era suave pero cortante. «Te he mentido. No te llamé aquí como testigo». «Mamá, por favor», dijo, mortificado. «Te llamé aquí como la víctima principal». Abrí mi carpeta, la carpeta beige. «Emilio», dije, mi voz suavizándose por un segundo. «¿Recuerdas tu boda, la que pagué con 900,000 pesos de mis ahorros? ¿Recuerdas lo feliz que estabas? Mamá, por favor, no empieces. ¿Sabes dónde estaba tu esposa? ¿Y tu mejor amigo mientras tú bailabas conmigo la canción de tu padre?» Saqué la primera foto, la foto de Oscar, el beso. La deslicé sobre la mesa pulida. La madera oscura hizo que los colores brillantes de la foto resaltaran. Se detuvo justo frente a los ojos de Emilio. Él bajó la mirada. Vi el color drenarse de su rostro. ¿Qué es esto? Es un montaje, ¿verdad? «¡Claro
que es un montaje!, gritó Tatiana, poniéndose de pie de un salto. ¡Es falso! Sabía que harías algo así. ¡Estás loca! ¡Celosa! ¿Loca?, dije. Saqué la segunda foto, y la tercera, y la cuarta. Las fui deslizando, una tras otra, como si repartiera cartas en un juego mortal. 12 fotos, Tatiana. ¿Las 12 están montadas? Emilio se levantó de golpe. Sus ojos saltaban de las fotos a Román y de Román a Tatiana. Su cara estaba pálida como la cera. ¡Román! ¡Tatiana! ¿Qué diablos es esto? «Cálmate, hermano», dijo Román, levantando las manos. Fue el alcohol. Estábamos borrachos. Fue una estupidez de borrachos. No significó nada». «¿Borrachos?», intervino Constanza por primera vez, su voz cortante como el hielo. ¡Qué borrachera tan conveniente! 12 veces. Y qué lúcido se les oía después. Sacó su teléfono y un pequeño altavoz Bluetooth. Lo puso en el centro de la mesa y le dio play. La voz de Tatiana llenó la sala. «La vieja estúpida se lo tragó todo, todo, hasta lo del escritorio». La voz de Román riendo. «El imbécil de Emilio se creyó lo de las termitas, ni siquiera revisó». Emilio se desplomó en su silla. Literalmente, sus piernas fallaron. Se tapó la cara con las manos. «No, no, no». «Y sigue», dije. Puse mi carpeta, mi expediente, frente a él. «Abre la sección B, Emilio. Es la venta del escritorio de tu padre en Mercado Libre. 20,000 pesos». Él la abrió. Vi una lágrima caer sobre el papel. Gimió, un sonido animal. «Y la sección C», continué, implacable, «es la compañía fantasma en Huatulco, la que iban a usar para robarse los 2 millones. «¡Cállate!», gritó Tatiana, desesperada, viendo que perdía a Emilio. «Emilio, es mentira, es una bruja, nos quiere separar, nos tiene envidia». Y finalmente, dije, mi voz ahora sin emoción, sección D. Emilio abrió la última pestaña. Vio las actas de nacimiento. Vio los apellidos López y López. Vio los nombres de las madres hermanas. «¿Primos?», susurró, incrédulo. ¿Son primos?» En ese momento, Tatiana supo que había perdido. El juego había terminado. Intentó correr hacia la puerta. «No me voy a quedar aquí a escuchar esto». Román, más práctico, agarró la carpeta y trató de romper los papeles. Pero la puerta de la sala de juntas se abrió. El licenciado Montoya entró. No venía solo. Venía flanqueado por 2 hombres altos, de traje oscuro, que identifiqué como agentes de la fiscalía. «Buenos días», dijo Montoya. «Señor Román Martínez López, señora Tatiana Gómez López». Hizo una pausa teatral. «Oh, debería decir señorita, dado que su matrimonio con el señor Emilio es nulo bajo la premisa de fraude. El dolo se castiga, ¿saben?». Los oficiales se movieron rápidamente, con una eficiencia aterradora. Uno detuvo a Román, que soltó los papeles como si quemaran. El otro tomó a Tatiana del brazo. «¡Suéltenme!», gritaba ella, ahora sí, perdiendo toda compostura. «¡No pueden hacerme esto!». «No saben quién soy. Emilio, diles algo. Soy tu esposa». Emilio levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, muertos, vacíos. Miró a la mujer que había amado, a la mujer por la que había desafiado a su madre. «¿Primos?», repitió. Fue lo único que pudo decir. Y la cara de Tatiana se transformó. La máscara de víctima desesperada cayó, revelando un odio puro, negro y aterrador. «¡Sí!»,
gritó, su voz rasgando el aire acondicionado de la sala. ¡Primos! ¡Primos hermanos! ¿Y qué? Tú eres un imbécil, un niño de mami débil y patético, tan desesperado por una cara bonita que te tragaste cada mentira que te dijimos. Creíste lo de las termitas, imbécil. Se giró hacia mí, sus ojos lanzando dagas. Y tú, vieja bruja, metida, disfruta tu casa. Disfruta estar sola por el resto de tu maldita vida, porque él nunca te lo va a perdonar. Emilio se puso de pie, pero no dijo nada. Estaba paralizado por el veneno de la verdad. Montoya le entregó la carpeta completa, mi expediente, a uno de los agentes. Tenemos las declaraciones de la señora Graciela, la declaración jurada de Óscar el fotógrafo, del investigador Ismael. Tenemos las pruebas de la compañía fantasma, las grabaciones de audio y video, las fotos del hotel y las actas. Tenemos asociación delictuosa, intento de fraude agravado por parentesco y confianza. Llévenselos. Mientras se los llevaban, Román me miró. No había odio en sus ojos, solo una fría derrota, una especie de respeto profesional. Sabía que había perdido el juego. Pero Tatiana luchó hasta el final. «Esto no se va a quedar así. ¿Me oyen? Van a pagar por esto». La puerta se cerró. El silencio en la notaría era total, más pesado que una lápida. El notario Perea se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo. Constanza respiró profundo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante 1 hora. Y Emilio, mi hijo, seguía de pie, mirando la puerta por donde se habían llevado su vida entera. Se giró lentamente hacia mí. Su rostro era una máscara de dolor, vergüenza y una confusión tan profunda que me partió el corazón, a pesar de todo. «Mamá», susurró. Su voz era la de un niño. «Lo del escritorio, yo no revisé. Él dijo que...» «Lo sé», le dije, mi voz suave por primera vez en días. «¿Y las fotos? Yo te habría creído a ti, ¿verdad?» No respondí. Ambos sabíamos la respuesta. «Mamá», dijo, y su voz se rompió. «Perdóname, por favor, perdóname». No pude más. La ira se había ido, el frío se había ido, solo quedaba mi hijo, roto. Me acerqué y lo abracé mientras él se derrumbaba, llorando como un niño en la lujosa sala de juntas. Llorando por los 900,000 pesos, llorando por su padre, llorando por la mentira que había sido su matrimonio. Había perdido casi 1,000,000 de pesos. Había perdido el escritorio de mi esposo, pero había salvado mi casa. Y, quizás, en ese momento, acababa de salvar a mi hijo. El escándalo fue silencioso, pero devastador. No salió en los periódicos. El licenciado Montoya se encargó de que todo fuera discreto, pero implacable. Tatiana y Román, enfrentados a la montaña de evidencia, las grabaciones, las fotos, las actas, el fraude bancario, no tuvieron defensa. Sus abogados, pagados con quién sabe qué dinero, negociaron un acuerdo para evitar un juicio largo. Tuvieron que declararse culpables de intento de fraude y asociación delictuosa. No fueron a la cárcel por mucho tiempo, gracias a las lagunas legales, pero sí tuvieron sentencias suspendidas. Quedaron con antecedentes penales y una orden de restricción permanente que les prohibía acercarse a mí o a Emilio a menos de 500 metros. El matrimonio, por supuesto, fue anulado. Legalmente, fue como si nunca hubiera existido. Pero las cicatrices quedaron. Emilio estaba destrozado. No era el hombre que yo conocía. Estaba callado, sombrío. Se pasaba horas en la biblioteca, mirando el espacio vacío donde había estado el escritorio.
Una semana después de la debacle en la notaría, empacó 2 maletas. «Mamá», me dijo, sin poder mirarme a los ojos, no puedo estar aquí. Cada rincón de esta casa me recuerda lo imbécil que fui». «Emilio, esta es tu casa». «No, mamá, era tu casa, y yo dejé que la invadieran, dejé que te faltaran el respeto, dejé que tiraran el escritorio de papá». Se mudó a un pequeño departamento rentado en el otro lado de la ciudad, un lugar austero, de una sola recámara. Los siguientes meses fueron los más solitarios de mi vida, más solitarios que cuando enviudé. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero ahora era un silencio lleno de fantasmas. Había perdido 900,000 pesos y, en cierto modo, también había perdido a mi hijo. Constanza venía a verme todos los días. «Dale tiempo, Grace. Es un hombre. Su orgullo está herido. Tiene que sanar. Tiene que perdonarse a sí mismo antes de poder mirarte a la cara». Empezamos a ir a terapia. Él por su lado, yo por el mío. Hablé con una doctora maravillosa sobre mi soledad, mi miedo a envejecer sola, mi necesidad de complacer a mi hijo que me había llevado a una ceguera voluntaria. Él habló con su terapeuta sobre su ingenuidad, su necesidad de impresionar a una mujer que no lo merecía, su debilidad de carácter frente a su mejor amigo. Pasaron 6 meses. 6 largos meses de llamadas cortas, de «Estoy bien, mamá, y cuídate». Un domingo por la tarde sonó el timbre. Era Emilio. Se veía más delgado. Tenía algunas canas nuevas en las sienes, pero sus ojos eran claros, claros por primera vez en mucho tiempo. No venía solo, venía cargando algo, con dificultad, junto con un ayudante. Un pequeño escritorio de madera. No era de caoba. Era simple, de pino, pero sólido. «No es el de papá», dijo, con la voz gruesa, sin aliento por el esfuerzo. Ese se perdió para siempre. Lo busqué, puse anuncios, pero no lo encontré». Se quedó parado en la entrada. «Compré este en un bazar en Tequisquiapan. Estaba en muy mal estado. Pasé las últimas 3 semanas lijándolo en mi balcón. Yo mismo lo barnicé. Me hice a un lado. Es hermoso, Emilio». Él y el ayudante lo cargaron hasta la biblioteca. Lo pusieron exactamente en el espacio vacío. Encajaba perfectamente. Cuando el ayudante se fue, nos quedamos solos en la biblioteca, mirando el escritorio nuevo. Olía a barniz fresco y a madera limpia. «Mamá», dijo finalmente, «nunca podré pagarte los 900,000 pesos. Lo perdí, pero puedo empezar a pagarte todo lo demás, si me dejas». Fui a mi cuarto y volví con la colección de poemas de Anselmo. La puse suavemente sobre la madera nueva. «Bienvenido a casa, hijo», le dije. Hoy, 1 año después de eso, les cuento esta historia. Emilio sigue viviendo en su departamento, pero cena conmigo 3 veces por semana. Estamos reconstruyendo nuestra relación pieza por pieza. Honestamente, recibí una carta de Oscar, el fotógrafo. Decía que se sentía terrible por el dolor que había causado, pero que se alegraba de haber hecho lo correcto. Le envié una tarjeta de agradecimiento con un bono generoso. Él me salvó la vida. Perdí casi 1,000,000 de pesos, el ahorro de mi vida, pero recuperé a mi hijo. Y salvé mi casa, salvé el legado de Anselmo. Mi trabajo como bibliotecaria siempre fue organizar y proteger historias. Al final, en el capítulo más difícil de mi vida, tuve que luchar con uñas y dientes para proteger la mía. La vida me cobró un precio muy alto por una lección muy simple. El amor no debe ser ciego. El amor debe tener los ojos bien abiertos. Ahora, les pregunto a ustedes, a todos los que me escuchan, ¿creen que hice lo correcto?
¿Debí haberle contado a Emilio desde el primer día que vi las fotos? ¿O hice bien en esperar hasta tener todas las pruebas, aunque eso significara dejarlo caer hasta el fondo? Dejen su comentario. Quiero leer lo que piensan. Gracias por escuchar mi historia. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación de manipulación donde no se siente escuchado o valorado, comparte este video. A veces, oír la historia de alguien más nos da la fuerza para escribir la nuestra. Suscríbanse para más historias reales y recuerden siempre, cuiden su patrimonio, pero sobre todo, cuiden su dignidad. No tiene precio.